El Gran Teatro de la Ópera de la ciudad, conocido cariñosamente como el Coliseo entre los círculos musicales más exclusivos, se encontraba en ese punto mágico de transición entre el silencio vacío y la promesa de grandeza que solo habría de llenarlo. Los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado comenzaban a encenderse uno por uno, proyectando destellos dorados sobre las butacas de terciopelo carmesí que se alineaban en perfecta formación geométrica. El aire olía a cera de abejas recién aplicada, a pulimento de maderas nobles y a ese aroma indefinible de historia y excelencia que impregna los lugares donde se ha cultivado el arte durante generaciones. Entre las sombras alargadas que proyectaban los andamios de iluminación, Lena se movía con la gracia silenciosa de quien conoce cada centímetro de un espacio sin ser realmente parte de él. A sus 36 años, cada movimiento suyo era económico, preciso, producto de una rutina perfeccionada a lo largo de 3 años de trabajo como personal de limpieza del Coliseo. Su uniforme gris, algo holgado en los hombros, la camuflaba perfectamente contra los mármoles veteados de las paredes. En sus manos, enfundadas en guantes de goma verdes, sostenía un pulverizador con solución desinfectante y un paño de microfibra que había conocido mejores días. Mientras se acercaba a la barandilla dorada del palco principal, comenzó a pulir meticulosamente cada centímetro del bronce labrado. Sus dedos, delgados pero fuertes, seguían el intrincado diseño de uvas y hojas de parra que decoraban la superficie, eliminando cualquier rastro de huellas dactilares o polvo. Desde su posición elevada, tenía una vista panorámica del escenario donde los técnicos afanaban con cables y los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos en una cacofonía organizada que pronto se transformaría en armonía. Fue entonces cuando su mirada, casi involuntariamente, se posó en el centro indiscutible del escenario, el piano de cola Steinway y Sons que relucía bajo los focos de trabajo como una criatura mitológica dormida. La superficie negra lacada reflejaba los movimientos de los técnicos como un espejo oscuro, y las patas curvas del instrumento parecían extenderse con elegancia sobre el suelo de madera noble. Un destello de nostalgia tan intenso que casi le hizo perder el aliento cruzó sus ojos verdes, usually practical and focused. Por un momento, no estaba en el palco limpiando, sino sentada en el banquillo, con las yemas de sus dedos posadas sobre teclas de marfil, esperando la señal del director para comenzar. La memoria la transportó 3 años atrás, cuando su vida había girado en un eje dramático. El embarazo inesperado, el abandono de su esposo cuando las dificultades apretaron, la elección imposible entre las giras internacionales que su carrera exigía y la necesidad de estar presente para su hijo recién nacido, Mateo. La música, que había sido su lenguaje primario desde los 5 años, tuvo que callarse ante el llanto de un bebé que necesitaba comer y ser abrazado. El piano de cola que había llenado su pequeño departamento tuvo que venderse para pagar las facturas del pediatra. Y así, la que había sido la alumna más prometedora de su generación en el Real Conservatorio, la ganadora del concurso internacional de piano en Varsovia una década atrás, había intercambiado las escalas de Czerny por las escaleras de servicio del teatro, los aplausos del público por el silencio de las salas vacías. Un golpe seco contra un atril metálico la devolvió al presente. Respiró hondo, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Miró el reloj de pared sobre la entrada principal, las 2 de la tarde. En exactamente 3 horas tendría que dejar todo impecable, recoger su bolso del casillero del personal y correr a la guardería para recoger a Mateo. Su hijo de 3 años, con sus rizos castaños y su risa contagiosa, era la partitura más importante que jamás interpretaría. Por él, cada superficie pulida, cada vidrio limpiado, cada noche de sueño interrumpido valía la pena. Terminó con la barandilla y comenzó a descender la escalera curva que llevaba al patio de butacas, su carrito de limpieza haciendo un suave crujido con cada paso. Mientras avanzaba entre las filas de asientos, no podía evitar notar los errores en la afinación de los violines, la desafinación casi imperceptible del fagot que necesitaba un ajuste, el ritmo vacilante del timbalista que practicaba un pasaje difícil. Su oído, educado durante 25 años de estudio intensivo, analizaba automáticamente cada sonido, separando los elementos como un director experimentado. Pero ella mantenía la cabeza baja, concentrada en su trabajo, sabiendo que su lugar no estaba en el foso de la orquesta sino entre los pasillos, con su uniforme gris y su cubo de limpieza.
La paz relativa del teatro se quebró de manera abrupta con la llegada de Viktor Volkov. El director de orquesta y dueño de la compañía irrumpió en el auditorio como un tornado humano, precedido por el eco de sus propios pasos en el mármol y el aura de autoridad que parecía expandirse alrededor de su persona. A sus 50 años, Volkov cortaba una figura imponente, alto, de espaldas anchas y cabello plateado peinado con precisión milimétrica. Su rostro, anguloso y expresivo, estaba marcado por esa mezcla de genio y arrogancia que often acompaña a los grandes talentos acostumbrados a que el mundo se doblegue a su visión. Vestía una chaqueta de diseño italiano que se ceñía perfectamente a sus hombros, pantalones de corte impecable y zapatos de cuero que brillaban con cada paso. En sus manos, enguantadas de cuero fino, sostenía la partitura del concierto de esa noche, llena de anotaciones en rojo que parecían heridas sobre el papel pautado. «No, no, no», vociferó dirigiéndose al primer violín que afinaba su instrumento. El pizzicato en el segundo movimiento debe ser más ligero, como gotas de lluvia, no como martillazos. ¿Es que nadie aquí tiene sensibilidad? Su voz, entrenada para proyectarse sobre una orquesta completa sin necesidad de micrófono, llenaba cada rincón del teatro. Los músicos bajaban la mirada o asentían con resignación, acostumbrados a los arranques temperamentales de su director. Fue en ese momento cuando Volkov divisó a Lena, quien se encontraba limpiando meticulosamente alrededor de la base del piano de cola. Su expresión se crispó en un gesto de irritación. «La de limpieza», llamó, señalándola con la batuta que siempre llevaba consigo, como un general con su espada. «Cuidado con el piano. No uses ningún producto abrasivo. Ese instrumento vale más que tu salario de 5 años. ¿Entendido?» Lena asintió en silencio, apretando el paño que sostenía entre sus manos. No era la primera vez que Volkov la humillaba con comentarios similares, pero hoy, quizás por la carga emocional que ya pesaba sobre sus hombros, la herida fue un poco más profunda. Bajó la mirada y se apartó del instrumento, continuando con su trabajo en las butacas cercanas. Mientras se alejaba, sus oídos captaron la conversación que Volkov mantenía con su asistente personal, un joven nervioso que tomaba notas frenéticas en una tablet. «Imbécil», mascullaba Volkov, aunque su voz seguía siendo lo suficientemente alta para ser escuchada en radio. El solista de esta noche canceló por una gripe repentina. Más bien le dio miedo enfrentarse a la crítica después del fiasco de su último concierto en Viena. El asistente balbuceó una respuesta inaudible, a lo que Volkov replicó con exasperación. «Estoy rodeado de incompetentes. Tendré que tocar el concierto Emperador yo mismo, aunque no lo he interpretado en años. Beethoven merece mejor que esto». Lena continuó con su trabajo, pero cada palabra del director resonaba en su interior. El concierto para piano número 5 de Beethoven, conocido como Emperador, era una obra monumental, técnicamente desafiante y emocionalmente profunda. Requería no solo una técnica impecable sino una comprensión madura de la arquitectura musical beethoveniana. Y por lo que estaba oyendo de los intentos de Volkov por recordar los pasajes más complejos, el director estaba lejos de estar a la altura. La tensión en el foso de la orquesta era palpable como la niebla matutina. Volkov había decidido utilizar el tiempo de ensayo para practicar los pasajes solistas del concierto, y la orquesta seguía sus indicaciones con la cautela de quien camina sobre cristales rotos. Se sentó al piano con aire de superioridad, ajustando los puños de su camisa impecable antes de posar sus manos sobre el teclado. Comenzó a tocar el tercer movimiento, el allegro Manon troppo, que constituye uno de los finales más brillantes de la literatura pianística. Desde el primer compás, Lena supo que algo andaba mal. Los dedos de Volkov, aunque ágiles, carecían de la ligereza required para las rápidas escalas que caracterizan el pasaje. Apretaba las teclas con demasiada fuerza, produciendo un sonido metálico y agresivo que destrozaba la fluidez de la música. Además, su tempo era irregular, acelerándose en los pasajes técnicamente más fáciles y ralentizándose noticeablemente en las partes complejas, rompiendo la unidad rítmica. «¡Stop!», gritó Volkov de repente, golpeando el teclado con frustración. «Los vientos están llegando tarde. ¿Es que no pueden contar?». Los músicos intercambiaron miradas de complicidad. Todos sabían que el problema no eran los vientos,
sino la interpretación vacilante del director. Fue en ese momento cuando Volkov divisó a Lena observando desde las sombras del pasillo central. Sus ojos se estrecharon, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Dirigiéndose no solo a ella sino a toda la orquesta como si Lena fuera el chiste privado de todos, dijo con voz cargada de sarcasmo. «Ah, nuestra inspectora de limpieza musical. ¿Sabes lo que es esto, querida? Probablemente solo escuchas música en la radio o en esos aparatitos con audífonos que llevan todos ahora. Unas pocas risitas nerviosas surgen entre los músicos, though most maintained in uncomfortable silence». Lena bajó la mirada, sintiendo como el rubor subía por su cuello. Tragó saliva, intentando ignorar el comentario, concentrándose en la mancha imaginaria que estaba frotando en el respaldo de una butaca. Pero algo dentro de ella, algo que había permanecido callado durante 3 largos años, se agitó con fuerza. La música era su territorio sagrado, el lenguaje de su alma, y verla maltratada de esa manera le resultaba physically painful. Sin levantar la vista, murmuró en voz baja pero claramente audible en un momento de silencio. El concierto para piano número 5 de Beethoven. El pasaje que acaba de tocar está en mi bemol mayor, pero usted está acelerando el tempo. Debería ser allegro ma non troppo, no prestissimo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler sobre el terciopelo de las butacas. Todos los ojos se clavaron en ella. Los músicos dejaron de afinar sus instrumentos, los técnicos congelaron sus movimientos, y el propio Volkov permaneció con las manos suspendidas sobre el teclado, como si hubiera sido petrificado. Lenta, deliberadamente, Volkov se levantó del banquillo del piano. Su rostro estaba congestionado, y una vena palpitaba visiblemente en su sien. ¿Una limpiadora me da lecciones de música?, preguntó, con una calma peligrosa que era más aterradora que sus gritos. Esto es ridículo. ¿En qué conservatorio estudió? ¿En la Academia de Limpieza Musical? Lena, sintiendo que había cruzado un punto de no retorno, intentó retroceder. Disculpe, señor. No era mi intención. Pero Volkov, herido en lo más profundo de su ego y deseando demostrar su superioridad de manera incontestable, la interrumpió con un gesto teatral. No. Nota disculpas. Si eres tan experta en el tempo correcto del emperador, ven aquí. Señaló el piano con un movimiento exagerado de su mano. Muéstranos cómo se hace. Ilumínanos con tu interpretación. El desafío flotó en el aire como un guante arrojado al suelo. Los músicos contuvieron la respiración. Algunos sonrieron con condescendencia, esperando el espectáculo bochornoso de una empleada de limpieza intentando tocar una de las piezas más difíciles del repertorio. Otros miraron con incomodidad, deseando que la situación terminara. Lena dudó. Miró hacia las puertas de salida, calculando la distancia. Pensó en Mateo, en no causar problemas que pudieran costarle el trabajo que tanto necesitaban. Pero luego, algo dentro de ella se serenó. Recordó por qué había amado la música desde la primera vez que sus pequeños dedos habían presionado las teclas de un piano de juguete. No era para alimentar egos como el de Volkov, sino por la verdad pura que contenía cada nota, por la historia que cada compositor había intentado transmitir a través de los siglos. Con una determinación tranquila que sorprendió incluso a ella misma, Lena dejó su carrito de limpieza y comenzó a caminar por el pasillo central hacia el escenario. Sus zapatos cómodos de suela antideslizante no hacían ruido sobre la alfombra roja, pero cada paso resonaba en el silencio expectante de la sala. Al llegar al foso, subió los escalones laterales con movimientos seguros y se dirigió hacia el piano. Volkov permaneció de pie junto al instrumento, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro, seguro del humiliation que se avecinaba. Lena se detuvo frente al piano Steinway. Por un momento, simplemente contempló el instrumento, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo al que no veía desde hace mucho tiempo. Extendió la mano y, con una reverencia casi ceremonial, abrió la tapa del teclado. El interior de ébano y marfil brilló bajo los focos, invitándola. Sus manos, ásperas por los productos de limpieza y marcadas por el trabajo duro, se posaron sobre las teclas con una familiaridad innata que era palpable incluso para los espectadores más lejanos.
No adoptó la postura rígida y teatral de Volkov, sino una posición natural, orgánica, como si sus miembros fueran una extensión del instrumento mismo. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. No iba a tocar el concierto emperador. No le debía a Volkov esa satisfacción. En cambio, eligió algo más personal, más íntimo, una pieza que hablaba directamente al corazón sin necesidad de pirotecnias técnicas, la sonata para piano número 14 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Las primeras notas, graves y profundas, resonaron en el auditorio con una emotividad que hizo que varios músicos se estremecieran. El adagio sostenuto inicial, usualmente abordado con excesiva delicadeza, sonó bajo sus dedos como una meditación profunda, cargada de una tristeza resignada y una belleza al Most Panfel. Cada nota era redonda, perfectamente dosificada, con un control dinámico que permitía que el piano sonara como un susurro y el forte como una declaración existencial, sin nunca caer en la crudeza. A medida que la pieza avanzaba hacia el allegretto y luego al presto agitato final, Lena se transformó. La mujer de uniforme gris desapareció y en su lugar surgió la artista consumada. Su espalda se enderezó, sus hombros se relajaron, y sus manos, aquellas manos que habían restregado pisos y limpiado ventanas, volaron sobre el teclado con una agilidad y precisión que dejó boquiabierto a más de uno. Los pasajes rápidos eran nítidos y claros, cada nota individualmente percibida a pesar de la velocidad vertiginosa. Los acordes eran sólidos como rocas, pero al mismo tiempo ligeros como plumas. Pero no era solo la técnica perfecta lo que conmocionaba a la audiencia. Era la profundidad emocional que impregnaba cada frase. En su interpretación, se podía oír la historia de sus sacrificios, de las noches en vela cuidando a un niño enfermo, de los sueños pospuestos por el amor incondicional a su hijo, de la resiliencia silenciosa de quien elige el deber sobre el deseo sin amargura. Era Beethoven filtrado a través de la experiencia humana más auténtica. Cuando la última nota del presto agitato se extinguió en el aire, dejando un silencio cargado de electricity, Lena mantuvo sus manos sobre el teclado por un momento más, como despidiéndose una vez más de su amado instrumento. Al final, Slowly retiró sus manos y las posó sobre su regazo, bajando la mirada. El silencio que siguió fue absolute, thicker than any applause. Nadie se movió. Nadie respiró. Los músicos, ahora todos de pie, la miraban con una mezcla de asombro, respeto y vergüenza por haber subestimado a la mujer del uniforme gris. Fue el primer violín, un hombre mayor de cabello blanco y rostro surcado por arrugas que contaban historias de décadas sobre los escenarios, quien rompió el hechizo. Con movimientos pausados, colocó su valioso Stradivarius sobre su silla y comenzó a aplaudir. No un aplauso ruidoso o efusivo, sino lento, measured, cargado de una emoción profunda. Uno por uno, los demás músicos se unieron, hasta que todo el foso de la orquesta resonaba con un aplauso unánime que no era de cortesía, sino de genuino reconocimiento artístico. Volkov permaneció inmóvil, pálido como el papel de sus partituras. Su arrogancia se había desvanecido, replaced por una expresión de incredulidad y conmoción. Parecía haber encogido físicamente, como si el aire de superioridad que usually lo inflaba hubiera sido desactivado por la fuerza de la interpretación de Lena. Con voz temblorosa, casi irreconocible, balbuceó. ¿Quién eres realmente? Lena alzó la mirada, sus ojos verdes brillando con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Me llamo Elena Petrov. Me gradué con honores del Real Conservatorio hace 12 años. Gané el concurso internacional de piano en Varsovia hace una década. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero ser madre soltera no es compatible con giras mundiales y ensayos de 12 horas al día. Así que limpió teatros para poder estar con mi hijo cuando me necesita, para tener un horario que me permita llevarlo al colegio y recogerlo, para estar allí cuando tenga pesadillas por la noche. El violista mayor, cuyo respeto dentro de la orquesta era incuestionable, se adelantó. Su voz, grave y serena, cortó la tensión. Víctor, lo que acabamos de presenciar, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, no es solo técnica impecable. Es la interpretación más auténtica, más conmovedora que he escuchado en mis 40 años de profesión. Esto, señaló a Lena, es lo que significa hacer música de verdad. Volkov asintió lentamente,
como si estuviera despertando de un sueño largo. Miró a su alrededor, a los rostros de sus músicos, que ahora miraban a Lena con admiración incontestable, y luego de vuelta a sus propias manos, que momentos antes habían maltratado el mismo teclado que Lena había hecho cantar. He sido un necio, admitió, y por primera vez, su voz carecía de afectación o teatralidad. Sonaba genuina, vulnerable. He valorado los títulos, las reputaciones, los contratos discográficos sobre el talento verdadero. He confundido la arrogancia con la autoridad. Se dirigió a Lena, y en sus ojos había algo que parecía Dangerously Close to Tears. Esta noche, dijo, con una voz que ahora era calmada pero firme, el solista eres tú. Tocarás el emperador con nosotros. Y no es una limosna, ni un gesto de caridad. Es una disculpa. La única disculpa que un músico puede ofrecer a otro, el reconocimiento de su arte. Lena negó suavemente, sacudida por la oferta. No puedo. Mi hijo, no tengo con quien dejarlo esta noche. Y además, ¿no he practicado el emperador en? Trae a tu hijo, interrumpió Volkov, con una decisión que brotaba de un lugar renovado dentro de él. Que se siente en primera fila con mi asistente. Quiero que vea a su madre hacer lo que evidentemente nació para hacer. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si viera el teatro por primera vez. Y a partir de mañana, tu puesto no está con los cubos y los trapos. Está aquí, en el foso, donde siempre debió estar. Contrataremos a alguien más para la limpieza. Y flexibilizaremos los horarios de ensayo para que estés con tu familia cuando lo necesites. Esa noche, el Coliseo estaba lleno hasta la bandera. La noticia de la limpiadora prodigio se había extendido como pólvora por la ciudad, y el aura de expectación era tangible. Cuando las luces se atenuaron y Volkov apareció en el podio, hubo un aplauso cortés pero expectante. Pero fue cuando Lena hizo su entrada cuando el público contuvo el aliento. No vestía el uniforme gris, sino un sencillo pero elegante vestido negro que no distraía de la mujer que lo llevaba. Su cabello, yuchuel y recogido de manera práctica, caía suelto sobre sus hombros. Caminó hacia el piano con una serenidad que parecía irradiar luz propia. Antes de sentarse, buscó con la mirada la primera fila. Allí estaba Mateo, sus grandes ojos llenos de asombro, sentado junto a la asistente de Volkov y con un pequeño peluche apretado contra el pecho. Al ver a su madre, le sonrió y le hizo un pequeño gesto con la mano. Lena le devolvió la sonrisa, y en ese momento, cualquier resto de nerviosismo desapareció. Cuando tocó el primer acorde del concierto Emperador, no hubo rastro de duda o vacilación. Solo la certeza profunda de una mujer que había encontrado, por fin, el equilibrio perfecto entre su don y su mayor amor. Su interpretación fue técnica impecable pero, más importantly, emocionalmente arrolladora. En los pasajes más brillantes, su piano sonaba triunfante, en las partes más líricas, sus notas susurraban con una ternura que conmovió hasta a los críticos más endurecidos. Volkov, dirigiendo desde el podio, había cambiado. Su dirección era menos dictatorial, más colaborativa. Escuchaba, realmente escuchaba, y guiaba a la orquesta para que acompañara, no compitiera, con el piano. Y la orquesta, unida por el respeto hacia la artista que tenían frente a ellos, sonó como nunca antes lo había hecho, con una cohesión y sensibilidad que arrancó lágrimas a más de un espectador. Al final del concierto, cuando Lena tocó la última nota y el sonido se extinguió en el aire, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el estallido de aplausos llenara el teatro. El público se puso de pie como un solo cuerpo, ovacionando no solo a la pianista, sino a la mujer, a la madre, a la sobreviviente. Volkov, instead of taking the bow for himself, se dirigió a Lena y, con un gesto de profundo respeto, le indicó que se levantara para recibir el reconocimiento solo. Luego, en un movimiento que sorprendió a todos, se inclinó levemente ante ella, un maestro reconociendo a otra maestro. Lena, con lágrimas que finalmente se desbordaron, miró hacia su hijo en primera fila. Mateo, aunque demasiado pequeño para entender completamente la magnitud del momento, aplaudía con todas sus fuerzas, con una sonrisa de orgullo que decía más que cualquier crítica elogiosa. En ese instante, bajo los focos y los aplausos, Lena supo que había cerrado un círculo. No había traicionado su amor por la música ni su amor por su hijo.
Había encontrado la manera de honrar ambos, de ser fiel a sí misma sin abandonar sus responsabilidades. La música, después de todo, no estaba hecha para ser guardada en conservatorios elitistas, sino para ser vivida, respirada y transformada por quienes tuvieran el valor de imprimirle su verdad más auténtica. Y Víctor Volkov, esa noche, entendió que la verdadera maestría no se mide en decibelios de aplausos o en críticas elogiosas, sino en la capacidad de la música para transformar no solo al público, sino a quienes la interpretan. Guardaría su batuta esa noche con una humildad nueva, sabiendo que había sido testigo de la esencia misma del arte, la vida transformada en sonido.